Imagínate por un segundo el peor escenario clínico que se te pueda ocurrir. Alguien recibe unos resultados médicos que son, pues, fatales. El diagnóstico definitivo, digamos. Exacto, el más aterrador y definitivo que existe. Y en lugar de derrumbarse, o de llorar, o de resignarse frente a la noticia, esta persona simplemente mira los resultados, levanta la vista y se ríe en la cara del doctor. Suena a una negación absoluta de la realidad, o sea, una locura, francamente. Totalmente, suena locura. Pero, y aquí está lo fascinante de nuestro análisis asombro de hoy, a lo largo de la historia existe una frase, una sola frase documentada en los textos fuente que estamos revisando, que ha provocado exactamente esa reacción. Ajá. Una reacción de desafío ante el diagnóstico más universal e ineludible de la condición humana, que es, pues, la muerte. Es una imagen súper poderosa. Y como especialista que pasa gran parte de su tiempo analizando el comportamiento humano, la fragilidad de nuestra biología y todo eso, te digo que es la única manera de acercarnos al nivel de disrupción de esta idea. Claro. Porque, a ver, la tasa de mortalidad siempre ha sido del 100%. Es la patología definitiva de nuestra especie. Pero los documentos exegéticos que estamos examinando hoy apuntan a un cambio de paradigma brutal. Y todo resumido en una cita muy específica, ¿verdad? Sí. Una cita que encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 55. Dice algo así como, dijo la muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Wow! Y la misión que tenemos hoy al desmenuzar estos apuntes, y quiero aclarar que con apuntes exegéticos nos referimos simplemente a extraer el significado original de los textos sin meter ideas nuestras. Exacto, hacerle una autopsia al texto, digamos. Me encanta esa metáfora médica. Nuestra misión es comprender cómo esa única pregunta encapsula toda la evolución de la humanidad frente a su propia mortalidad. Y los documentos dividen esta evolución clínica en 3 tiempos súper claros. Así es, pasado, presente y futuro. Pero antes de entrar a diseccionar esos 3 tiempos anatómicos, quiero que hablemos del tono de esa frase. El tono es fascinante, es fundamental. Porque cuando leas las fuentes, te das cuenta de que no es una pregunta retórica o llena de dudas. No es filosofía abstracta. No, para nada. No es un paciente asustado buscando una segunda opinión. Todo lo contrario. Es literalmente un grito de guerra. Un desafío. Totalmente. Es el desafío triunfal de alguien que acaba de enterarse de que la enfermedad terminal que lo asediaba, pues ha sido erradicada. Es provocar a un enemigo que ya está desarmado. Bueno, a ver, para entender la magnitud de una cura milagrosa, primero tenemos que entender la gravedad extrema de la enfermedad original. Y ahí es donde entramos al primer tiempo, el pasado. El diagnóstico original. Exacto. Los textos nos llevan al origen de este cuadro terminal y plantean que, históricamente, la muerte reinaba de manera absoluta, no como un simple accidente biológico, no era solo se gastaron las células. No, era una consecuencia directa de una patología muy específica. Hablan del pecado. Y desde tu punto de vista clínico-teológico, ¿cómo entra ese virus al sistema? Mira, el libro del Génesis marca el momento exacto de la infección original. Ese pasaje tan famoso, Génesis 2:17, que dice, el día que de él comieres morirás, no es solo una advertencia moral. Que es como siempre se malinterpreta, ¿no? Como una simple regla. Claro, como si fuera un pórtate bien o te castigo. No, clínicamente es el pronóstico original. Es el instante preciso en que el patógeno entra en el sistema humano y altera nuestra naturaleza por completo. El paciente cero. Exactamente. Y luego, si avanzamos en los textos hasta el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, vemos cómo esta condición hizo metástasis a nivel global. ¿Qué dice exactamente ahí? Explica que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Es la descripción perfecta de una pandemia espiritual irreversible. A partir de ese paciente cero, la letalidad se volvió universal. Qué locura verlo así. Pero quiero detenerme en algo, porque los apuntes introducen una palabra griega que me parece clave en todo esto. La palabra es kentron. El famoso aguijón. Eso, se traduce como aguijón. Primera de Corintios 15:56 dice literalmente que el aguijón de la muerte es el pecado. Ajá. Y cuando leía esto en las fuentes preparándome para hoy,
Me vino a la mente la analogía de un escorpión o, no sé, una avispa venenosa gigante. Uy, sí. O sea, el insecto por sí solo, el zumbido, su aspecto, todo eso aterra, genera pánico visual. Pero el insecto en sí no es lo que te condena. Es el veneno. Exacto. Lo que realmente resulta letal, el mecanismo exacto que inyecta la toxina, es el aguijón. Ese es el Kentron. Yo creo que la analogía funciona perfecto para entender la mecánica que plantean los textos exegéticos. El pánico visual lo causa el bicho, sí, pero es el veneno el que detiene el corazón. Claro. En este pasado histórico que estamos analizando, la muerte no era simplemente el final de las funciones celulares, que ya de por sí es trágico, obvio, pero aquí era una condena eterna. Tenía el poder de destruir más allá del cuerpo. Totalmente, porque el pecado funcionaba como esa aguja hipodérmica que inyectaba la separación total de la fuente de vida. La humanidad estaba en una condición terminal, sin ninguna esperanza de cura desde el esfuerzo humano. Sin embargo, aquí me surge una duda. Si la tasa de mortalidad era absoluta y este veneno ya estaba corriendo por nuestras venas, ¿cómo es que la civilización antigua no colapsó en un, digamos, nihilismo total? Es una gran pregunta. Siempre hubo como una chispa de resistencia. Y las fuentes muestran que hubo un destello temprano, como si fuera un ensayo clínico preliminar. ¿Te refieres a Oseas, me imagino? Sí. Al profeta Oseas en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 14. Es una profecía brutal que los apuntes destacan. Dice: de la mano del sepulcro los redimiré. ¿Dónde, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde, oh sepulcro, tu destrucción? ¡Wow! Es como si alguien anunciara la cura siglos antes de que el laboratorio siquiera terminara de sintetizarla. Y hay que entender lo subversivo que era ese mensaje en el contexto de Oseas, ¿eh? Piensa en esa época. Claro, la esperanza de vida era cortísima. Altísima mortalidad infantil. Una simple infección en un dedo era una sentencia de muerte. Los imperios se construían literalmente sobre montañas de cadáveres. La muerte era el rey indiscutible. El monarca absoluto del mundo antiguo. Y sin embargo, Oseas nos muestra este expediente de un médico supremo que ya había decretado la derrota de la plaga. Firmó el alta médica antes de tiempo. Exacto. En el registro profético, la intervención que salvaría a la humanidad ya estaba garantizada. Eso altera por completo la línea de tiempo de la desesperanza. Lo cual nos lleva de manera súper orgánica a la segunda fase de nuestro análisis de hoy, el presente. El momento crítico. Porque si en el pasado la enfermedad era terminal y solo existía esta promesa de una cura a futuro, el presente es el momento exacto en que el antídoto entra violentamente al torrente sanguíneo de la historia. Y los apuntes son clarísimos en que esta victoria no es una simple metáfora inspiradora, ¿eh? No, se manifiesta de forma tangible, con la obra histórica de Cristo, específicamente en la cruz y la resurrección. Aquí es donde la analogía médica empieza a transformarse en algo mucho más profundo. Entramos en el terreno de lo existencial e incluso lo legal. A ver, explícame eso. La cruz y la resurrección son la intervención definitiva. Los apuntes señalan que 1 Corintios 15 declara que la muerte es sorbida en victoria. Esa palabra, sorbida, implica que la enfermedad ha sido consumida. Neutralizada por completo. Totalmente neutralizada por el antídoto. Y la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, usa un lenguaje casi forense asombroso al decir que Cristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Los documentos también citan a Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Ahí habla de destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Ese concepto de imperio es clave. Sí, porque ya nos saca de la clínica médica y nos mete en, no sé, la geopolítica del alma. Suena a un régimen de terror absoluto que finalmente es derrocado, desmantelado por completo. Totalmente de acuerdo. Ha dejado de ser solo una patología para ser reconocida como un tirano usurpador. Y el antídoto aplicado altera la definición misma de lo que significa morir. ¿Cómo así? Bueno, Juan 11:25 lanza una declaración que desafía cualquier ley biológica. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué locura de frase! Y Romanos 6:9 certifica que, dado que el propio Cristo resucitó, la muerte, cito, ya no se enseñorea más de él. O sea, el patógeno perdió su capacidad de infectar. ¿A un cuerpo glorificado te refieres? Así es. Esa es la inmunidad que se transfiere a los redimidos en este tiempo presente. Pero, a ver, espera. Me cuesta comprar esta idea tan limpiamente. Y yo creo que cualquiera que nos escuche y analice esto con sentido común, levantaría la mano aquí mismo.
Dispara a ver. Si el antídoto ya se aplicó, si el régimen del terror fue derrocado y la victoria es una realidad presente aquí y ahora, ¿por qué camino yo hoy por cualquier hospital y la muerte parece que sigue ganando por goleada? Es la objeción clásica. Físicamente los cuerpos siguen pereciendo, el dolor sigue existiendo. Volviendo a mi analogía de la avispa gigante, si ya le quitaron el aguijón, ¿por qué seguimos escuchando su zumbido ensordecedor? ¿Y por qué sigue doliendo tanto? Exacto. ¿Por qué duele tanto cuando aparece en nuestras vidas? ¿Cómo reconcilian los apuntes esta contradicción tan visible? Es la pregunta fundamental, sin duda. Y es una objeción completamente válida. Para entenderlo, clínicamente hablando, hay que separar el síntoma residual de la enfermedad originaria. A ver, desglosa eso. Como especialista analizando estos textos, te diría que la exégesis apunta a la naturaleza del daño. Lo que ocurrió en el presente teológico es que el kentron, el aguijón venenoso que inyectaba la condena eterna. La separación definitiva que mencionabas antes. Exactamente. Esa aguja ha sido extirpada de raíz. El problema ontológico y legal ha sido resuelto en su totalidad. Entonces, ¿la muerte física que experimentamos hoy todos nosotros es solo el síntoma de un virus que en realidad ya fue neutralizado? Eso es un eco biológico, un remanente temporal. La biología de la humanidad sigue bajo un proceso de entropía, de degradación natural. Las células envejecen, los sistemas orgánicos fallan. La maquinaria se desgasta. Sí, la muerte física sigue existiendo en nuestro plano. La avispa sigue zumbando, y humanamente su aspecto sigue siendo súper intimidante y doloroso para los que nos quedamos en la sala de espera. Claro, el duelo es real. Muy real. Pero el punto crucial de todo este diagnóstico de las fuentes es que ha perdido su poder eterno sobre los redimidos. Ya no inyecta veneno. ¡Wow! Lo que antes era un veredicto inquebrantable de condena perpetua, ahora, fíjate bien, ha sido degradado a un simple medio de transporte. Degradado a medio de transporte, qué concepto tan disruptivo. Una puerta de transición, nada más. La muerte ha sido despojada de su imperio. El zumbido aterra a nuestros sentidos biológicos, sí, pero ya no puede destruir el alma. Pensar en la muerte así reconfigura toda la arquitectura del miedo que tenemos los seres humanos. Es increíble. Te cambia la perspectiva por completo. Pero, siendo muy honestos, vivir con un virus atenuado, conformarnos con que la avispa solo zumbe pero no pique, pues no parece ser la meta final de este panorama, ¿no? Para nada. Ningún buen doctor se conforma con eso. Exacto. El objetivo de cualquier especialista no es solo mitigar los síntomas para siempre, es erradicar la enfermedad de la faz de la existencia. Lo que nos empuja violentamente hacia el tercer y último tiempo de esta inmersión. El futuro. Así es. Si en el pasado estábamos en etapa terminal y en el presente el antídoto nos inmunizó contra el veneno, ¿qué pasa en el futuro según los textos? Llegamos a la erradicación total. El futuro descrito en las fuentes marca el momento exacto en que el patógeno mismo será eliminado de la matriz del universo. Los textos apuntan a una consumación física y absoluta. O sea, ya no solo espiritual. Exacto. Primera de Corintios 15, 26 lo establece como un hecho inamovible. Dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. No dice gestionado, ni aplazado. Dice destruido. Así de claro. Y aquí es donde los apuntes se vuelven casi como de ciencia ficción, pero en el buen sentido. En el sentido de una restauración cósmica. Ya no me sirve la analogía médica y tampoco la legal. ¿Qué analogía usarías entonces? Pensando en ese versículo de Apocalipsis 20:14 que citan los documentos, donde dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, me viene a la mente el concepto de obsolescencia tecnológica. A ver, desarrolla eso. Es como si en el futuro, tratar de explicarle a un ser humano con un cuerpo glorificado qué era la muerte, será como tratar de explicarle hoy a un adolescente qué era un disquete o un telégrafo. O un casete de cinta, claro. Exacto. Simplemente es una tecnología antigua, súper defectuosa, que fue sacada de circulación y destruida porque ya no es compatible con el nuevo sistema operativo del universo. Es una analogía brillante, porque la obsolescencia capta exactamente lo que le ocurre a la muerte en la escatología, o sea, en la teología de los eventos finales. ¿Y qué representa el lago de fuego ahí? El lago de fuego que menciona Apocalipsis es básicamente el
el incinerador cósmico para todo lo que causa degradación. La entidad misma que devoró a la humanidad durante milenios es ejecutada. Es una justicia poética increíble. Totalmente. Apocalipsis 21:4 pinta esa meta definitiva diciendo, y ya no habrá muerte. Se acaba la entropía. Se apaga el sistema viejo. Y en Isaías 25:8 vemos esa misma promesa antigua de que la muerte será destruida para siempre. En este futuro, la avispa no solo se queda sin aguijón, la avispa deja de existir conceptual y materialmente. Literalmente sacada del mapa. Pero, ¿cómo se traduce esto para la experiencia humana diaria? Porque a lo largo de este análisis hemos hablado mucho del alma, de la parte legal, del veneno espiritual extirpado. Ajá. Pero nuestros cuerpos biológicos siguen siendo el vehículo en el que experimentamos el mundo y son innegablemente frágiles. ¿Qué le pasa a la materia en este futuro donde la muerte es obsoleta? Lo que las fuentes, particularmente el apóstol Pablo, argumentan de forma contundente es que la materia misma es rediseñada. Rediseñada. Filipenses 3:21 aborda esa fragilidad de una manera asombrosa. Describe que este cuerpo actual, que hoy es vulnerable al deterioro, a la enfermedad, a la falla celular, será transformado. Una actualización de hardware. Exactamente. Adquirirá una nueva naturaleza, un estado glorificado. No es simplemente que el cuerpo físico actual vaya a durar mucho tiempo. Es una actualización ontológica completa. ¡Wow! Cuando el ser humano es revestido de este nuevo formato, el concepto de la muerte ya no tiene dónde adherirse. Físicamente no hay receptores celulares para ese virus. ¡Qué impresionante imagen! Y es precisamente en ese instante de transformación final donde la pregunta que inició todo esto cobra su peso empírico definitivo. Claro, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Exacto. En ese momento futuro, si alguien hace esa pregunta, la respuesta literal y constatable será en ninguna parte, porque el concepto ha sido borrado del mapa de la realidad para siempre. Total y absolutamente. Ha desaparecido. Es el alta médica definitiva para todo el cosmos. El cierre definitivo del expediente clínico de la humanidad. ¡Qué viaje! Recapitulando entonces el inmenso recorrido que hemos hecho a través de estos apuntes, vemos una progresión lógica y, la verdad, profundamente esperanzadora. Muy esperanzadora. Arrancamos en un pasado donde la muerte dictaba todas las reglas, operando con un poder absoluto a través del aguijón del pecado. Era el fin de todo. Sí, la etapa terminal. Luego, la historia se parte en dos. En el presente, donde la cruz y la resurrección actúan como la intervención que neutraliza ese veneno, extirpando el daño eterno y convirtiendo a la muerte en un simple eco biológico, una puerta. Así es. Hasta que finalmente llegamos a la promesa de este futuro espectacular donde la condición misma de mortalidad se vuelve obsoleta, arrojada al incinerador de la historia. Y hay un detalle vital para cerrar este análisis de los documentos. Está en el versículo que corona todo el argumento en las fuentes. A ver, ¿cuál es? Primera de Corintios 15:57, que concluye diciendo: «Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Fíjate muy bien en el verbo ahí. Nos da la victoria. Exacto. La victoria es algo que se da, que se recibe como un regalo absoluto. El paciente terminal, nosotros, no contribuyó en lo más mínimo a sintetizar la cura en el laboratorio. No pusimos ni un peso para la investigación médica, digamos. Nada. Simplemente el paciente recibe el tratamiento que le salva la vida. Y por esa pura gracia, volviendo a tu reflexión del inicio, la frase de Pablo jamás fue una pregunta nacida del miedo. Fue siempre un desafío triunfal. Inquebrantable. Es la burla sagrada en el rostro de un enemigo que ya fue desarmado. Es el triunfo definitivo de la vida sobre la entropía más oscura de toda la creación. ¡Qué manera de ponerlo! Todo esto nos deja con muchísimo que procesar en la mente de uno. Pero para cerrar el análisis de hoy, quiero plantear un ángulo un poco distinto. Te escucho. Una provocación que surge de todo esto y que vale la pena masticar con calma. Hoy en día, si miramos hacia lugares como, no sé, Silicon Valley, vemos a multimillonarios y megacorporaciones tecnológicas invirtiendo fortunas incalculables. Sí, en biotecnología, criogenia. Física. Buscan extender la vida biológica humana indefinidamente.
la búsqueda de la inmortalidad digital o celular. Sí. Pero si tomamos en serio el diagnóstico final que nos ofrecen estos textos históricos y teológicos que revisamos, la verdadera letalidad de la muerte nunca fue simplemente que el corazón dejara de latir. Era el aguijón espiritual. Era la condena eterna que llevaba inyectada. Entonces, la pregunta que nos queda flotando para quienes nos escuchan es: ¿estará la ciencia moderna intentando curar desesperadamente el síntoma equivocado? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Porque si logramos, digamos, extender la biología por 1000 años, pero ignoramos que el verdadero antídoto para el aguijón no se encuentra en un laboratorio, sino en una redención espiritual. Sí. Es como... es ignorar el problema de fondo. Exacto. No estaremos simplemente prolongando nuestra estadía en la sala de espera de un hospital que, al final del día, está destinado a desaparecer. Queda para pensarlo.